Hoy voy a comenzar a realizar una serie de vídeos que es un curso completo de elementos de gestión del motor para que cada uno de vosotros sepa cómo va el cableado de cada componente. Espero que os guste y podáis seguir todos los vídeos. Cada día voy a poner un vídeo hasta que acabe la serie. Espero que estudiéis mucho. Mirad, el trabajo de hacer este vídeo o este tipo de vídeos es lento y requiere mucho tiempo. El animar las líneas, el poner cada línea, la dirección, todo eso requiere tiempo. Yo pongo mi tiempo libremente, nadie me obliga, eso está claro. Pero me gusta que la gente que no tiene recursos, que tiene talento, que tiene ganas de estudiar, que tiene ganas de hacer cosas, aprenda lo que le gusta sin invertir un duro, un euro. Estoy todavía con las pesetas. Por eso solo te pido 3 cosas, que son además gratuitas. No te van a costar ni un céntimo. Dale un like al vídeo si te ha gustado. Si no te ha gustado, no le des nada. Dale a la campanita si quieres seguir los vídeos, si crees que son interesantes, si te interesan, dale a la campanita. Así cada vez que saco un vídeo te va a decir que el vídeo está ahí en YouTube. Y suscribirse. Suscribirse es importante. Porque a veces cuando vas a los lugares, yo tengo que ir mucho a concesionarios oficiales para que me puedan dar información, pues claro, no es lo mismo ir con 1000 seguidores o 2000 y pico que tengo que con 50.000. Por eso sí que me gustaría, por favor, que dierais, que os suscribierais en el canal. Pues muchas gracias y os espero. Mañana otro vídeo. Este es el esquema eléctrico de electrobomba de combustible. Aquí no hemos puesto todavía interruptor de inercia. Por lo tanto, los sistemas de seguridad los va a llevar la UCE. Vamos a verlo. Fijaros en el borne 30, que sacamos una línea de corriente. El borne 30 es el positivo de batería. Y de aquí nos va a alimentar a uno o varios pines de la UCE. Y la UCE también va a estar conectada a masa. Esto es muy importante que lo sepamos. Antes de nada, hay que ver que las conexiones de alimentación positiva y negativa de la UCE están correctamente conectadas a masa. Seguimos. De positivo nos va al 30 del relé, el relé de bomba, que es el relé K46 o relé principal, podéis llamarle. Aquí el 86 se puede alimentar de maneras diferentes. Por ejemplo, directamente desde el 30, como en este caso. Pero también podría venir o por relé o también podría venir a través de llave de contacto. Después, la UCE, desde el pin 20 en este caso, pues enviará una señal al 85 del relé. El 85 del relé no es otra cosa que una conexión, un extremo de la bobina que tiene el relé para activar los contactos del 30 y el 87. Cuando la UCE envíe masa al relé, entonces sucede que se conecta el 30 con el 87. Hacen un puente y del 87 nos llega voltaje hacia el positivo de la bomba o electrobomba de combustible. Y el negativo, en este caso, se va directamente a masa. Ojo, antes de cambiar cualquier pieza, hemos de comprobar las conexiones y las alimentaciones o masas de cada cable. No se puede cambiar una pieza si no se han comprobado las conexiones y las alimentaciones positivas y negativas. Pues dicho esto, queda para visto este esquema. Espero que os haya gustado y que tengáis al menos una idea de cómo trabajarlos. Importante, hay que ir al esquema del vehículo. Estos son esquemas sacados de la realidad, de esquemas de vehículos, pero hay que ir cada vez al esquema del vehículo específico, el que estéis trabajando. Pues muchas gracias. Suscríbete al canal, muchas gracias. Hola, soy el Kansa y estás en el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Aquí te dejo el segundo vídeo
de electrobomba de combustible, el esquema, el circuito, el diagrama, para que lo puedas ver también hoy con interruptor de inercia. Solo te pido una cosa, suscríbete al canal, que no cuesta nada, y a mí me das ánimos y motivación para seguir trabajando estos esquemas. Pues muchas gracias y ahí va el vídeo. Esquema eléctrico de electrobomba de combustible, pero ahora metemos un elemento más, que es el interruptor de inercia. El interruptor de inercia, en este primer caso, vamos a ver que lo hace en la conexión por negativo. Es decir, que si hay un accidente, que es para lo que sirve este interruptor, se va a desconectar el negativo de la bomba, por lo tanto no funcionará. Luego veremos el de positivo. Vamos a ver cómo funciona. El 30, que es el positivo de batería, pues va a alimentar el relé y la UCI. En principio la UCI va a ser alimentada por este terminal 1, en este caso, y también va a ser alimentada con masa, que es el 31, ¿vale? 31 de masa, en este caso hemos puesto el pin 26. Vamos a ver cómo alimenta también al relé. ¿Ves que es lo mismo que antes, en el primer esquema? Alimenta al 30 del relé. Aquí también alimenta desde el 30 al 86 del relé. Pero podría ser este 86 alimentado o por llave de contacto o por otro relé. Bien. De la UCI, que ya está alimentada, va a salir una señal de salida hacia el relé, al 85. De esta manera pondrá la bobina del relé a masa. Y el relé hace que los contactos 30 y 87 tengan continuidad. Pues bien, el 87 ya está activado y ahora se va directamente a lo que sería el positivo de bomba. Llega positivo de bomba y ahora el negativo no pasa directamente a masa, no pasa directamente a 31 como en el esquema anterior, sino que se va a la entrada del interruptor de inercia y la salida en la que realmente va a 31. Es decir, que mientras está funcionando la bomba hay un puente entre entrada y salida. Pero si la bomba tiene un problema porque ha habido un accidente, esa inercia del golpe se corta el interruptor entre la salida y la entrada. Por lo tanto, ahí quedaría cortada la comunicación y la bomba no funcionaría. Bien, pues ahora tenemos lo mismo, pero vamos a poner el interruptor en la línea positiva. Comenzamos. 30, lo mismo que antes. Viene hacia la UCI, a alimentarla. Se alimenta el negativo de la UCI, o de la ECU, es la unidad de control electrónico. Y luego vuelve al 30 desde la batería hasta la entrada del relé número 30 o corriente principal, entrada de corriente principal, o de potencia, también le llaman. Después, el 86 también lo coge del 30. Ya digo, puede ser cogido de otro relé o incluso del 15. Y la UCI vuelve a dar una señal de salida hacia el 85 del relé. Eso quiere decir que va a activar el pin 87 porque ha quedado un puente entre 30 y 87. Y aquí ahora 87 lo que hace es irse a la entrada del interruptor de inercia. Y la salida se va al positivo de la electrobomba de combustible. Y por último, el negativo de la electrobomba de combustible ahora sí que va a masa directa, a 31. Pues esto es el esquema eléctrico de la electrobomba de combustible. Fijaros una cosa, cuando usted abre la puerta del vehículo, es posible que la bomba de combustible se presurice, es decir, funcione. Lo que pasa es que si no sigues con impulso de encendido, no haces arrancar el motor, entonces se para.
También puede ser que pongamos ya de contacto y funcione unos 2 segundos la bomba. Pero si no haces impulsos de encendido, la bomba vuelve a pararse. Por lo tanto, eso también es un sistema de seguridad. Pues nada, ya tenemos el esquema completo de la bomba sin interruptor de inercia, con interruptor de inercia en negativo y con interruptor de inercia en positivo. Espero que te estudies bien este esquema, porque es como van prácticamente todos los esquemas que hay en todos los sistemas de gestión del motor. Pues muchas gracias y solo te pido que te suscribas al canal. Esquema de electroválvulas de inyección secuencial. Vídeo número 3. Esquema eléctrico de válvulas de inyección. En este caso serían unas válvulas de inyección o unos inyectores que serían del tipo secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada válvula inyecta individualmente, ¿vale? Es decir, cada negativo de válvula va a ir hacia un pin diferente de la UCI. ¿Qué elementos se compone este esquema? Pues tenemos aquí el relé principal, un relé de bomba, para la bomba, que ya lo hemos visto anteriormente, las válvulas y la UCI. Ojo, aquí en la inyección intervienen muchos más componentes, por ejemplo, el sensor de revoluciones y el sensor, en este caso, si es secuencial, de árbol de levas. Por lo tanto, no tenemos que descuidar estos detalles. Siempre hay que ir al esquema específico. Vamos a ver cómo funciona este esquema. Por el pronto tenemos el 30, que es el positivo de batería, directamente, y el negativo de batería, que sería 31. Bien, del positivo de batería llega al pin 1, en este caso, de la UCI, la alimentación, para que la UCI esté bien alimentada. Después tenemos también que el 10 de esta UCI, en este caso, nos va a masa, a 31. Pues ya tenemos la UCI alimentada, para que pueda trabajar. El siguiente paso es que vamos a alimentar los relés, tanto el principal como el de bomba, con voltaje directo de batería, 30. El 30 significa voltaje directo de batería. Es muy sencillo. Después tenemos el 15, es decir, damos a la llave de contacto. Ponemos en funcionamiento la llave de contacto. Y de ahí, de ese 15, nos va a salir al relé principal un voltaje al 86. Es decir, va a alimentar la bobina del relé 86. Después, la UCI le va a dar paso, que ya está alimentada, a una masa al pin 85. Fijaros que sale del 36 de la UCI, sigue y va hacia el 85 del relé principal. En ese momento ya se activa el 87. Activado. Y de ahí del 87 salen, fijaros en una cosa, sale voltaje por una parte hacia el 86 del relé de bomba. Hacia el 86 del relé de bomba. ¿Ves? Aquí ahora este relé no viene ni del 15 ni viene del 30. Viene del relé principal. Si no funciona el relé principal, la bomba tampoco funcionará. Ojo aquí, ¿eh? Si no funciona el relé principal, la bomba tampoco funcionará, porque el voltaje al 86 a la bobina no tendrá voltaje, ¿eh? Bien, seguimos a ver qué cables hay más que van hacia aquí. Pues tenemos, por ejemplo, que nos sale otro cable a los inyectores para alimentar con positivo, con 12 voltios, a los inyectores. Los 4 inyectores ya están alimentados. Vamos a ver cómo se activaría el relé de bomba, que todavía no está activado. Saldría un cable con la señal que la UCI le va a dar luego de masa hacia el 85 del relé de bomba. Ahora. Y ahora se activaría el 87. Ahora ya tendríamos aquí el cableado, que no lo ponemos, ya está en los anteriores esquemas, que nos iría al relé de bomba. Y ahora sí que vamos a darle la UCI, le va a dar la UCI a los inyectores
una corriente, o sea, un negativo pulsatorio. Vamos con el 21 de la UCE. Fijaros cómo sale el cable verde, que es de señal, de salida, y va al inyector 1. Fijaros que aquí es una corriente no continua, sino pulsatoria. Del 22 de esta UCE saldría de nuevo al número 2, por ejemplo. Esto hay que ver el esquema específico de cada coche. Del 23 de esta UCE nos saldría otro cable con la señal de negativo hacia el inyector número 3. Y, por último, saldría desde el pin 24 hacia la válvula 4 para darle también negativo. Ya digo, todos estos pulsatorios, todos los verdes de la válvula de inyección son pulsatorios. Y de ahí dependerá los milisegundos que está abierto el inyector. Quedará más o menos combustible. Pues esto es muy importante que sepáis este esquema. Prácticamente este esquema es el que llevan casi todos los coches. Puede haber variaciones, puede haber. Y del 87 del relé principal, seguramente en muchos coches en muchos esquemas salen mucho más cables a diferentes componentes. Por lo tanto, si fallan muchos componentes, puede ser este relé el que falle. Pues espero que os haya gustado el vídeo, que os sea muy útil, que lo compartáis con mucha gente y que os suscribáis al canal. Hay que suscribirse al canal. Vamos a ver si llegamos a los 5.000 suscriptores. Pues muchas gracias y hasta pronto. Hola, soy Ecansa y aquí te dejo otro vídeo para que aprendas esquemas de elementos de gestión del motor. No se te olvide suscribirte al canal. Tendrás muchos vídeos didácticos, sin cobrarte ni un céntimo. Hoy vamos a ver el esquema eléctrico de un caudalímetro, que sirve para medir la masa de aire que entra a los cilindros en el motor. Y esto es muy importante porque en función de esa masa de aire vamos a darle la cantidad de inyección de combustible necesaria. Bien, pues empezamos como siempre con el 30, que es el positivo de la batería. Después ese 30 llega también a un 30 de la UCE. Y el 51 en este caso, que es un pin que hemos determinado ahí, pues nos irá a masa. Así la UCE ya está operativa, aunque puede tener más cables de positivos de 30 o de 15 incluso. Bien, pues ya tenemos esa parte. ¿Qué pasa ahora? Pues también hacemos que funcione un relé. Vamos a enviar alimentación al 30 del relé. 30-30, es decir, positivo directo de batería. También vamos a darle al 86 voltaje. En este caso, desde el mismo 30, podría ser de otro relé o podría ser incluso de la llave de contacto. Bien, cuando tenemos el 86, que es el extremo de la bobina del relé, pues ahora vamos, desde la UCE, vamos a enviarle, desde el 38 de la UCE, le vamos a enviar una señal de masa para que esa bobina cierre. Ahora ya cerraría y el 87 del relé quedaría activado. Por lo tanto, de ese 87 nos va a venir con 12 voltios al número 2 del caudalímetro. Vamos a alimentar el caudalímetro con 12 voltios por el pin número 2 en este caso. Ojo, hay que ver cada esquema específico de cada coche. Bien, después, ¿qué tenemos? Pues tenemos una masa de ese caudalímetro, que en este caso nos iría a la UCE, del 4 del caudalímetro al 36 de la UCE. Pero estos pines son un poco ficticios, Después aquí en este caso, que tenemos cables, pues nos va una masa directa a 31. No en todos los circuitos o esquemas de caudalímetro van al 31. Como cable independiente, Después, ¿qué tenemos más? Pues del 39 de la UCE, en este caso, sale un voltaje de 5 voltios. Porque este voltaje va al sensor de temperatura de aire. Por lo tanto,
este 39 de la UCE que va al 1 del caudalímetro, que he puesto rojo, pero son 5 voltios, ¿vale? Cuando expliquemos lo que es la UCE, ya veremos qué es lo que lleva exactamente la UCE. Ahí va un convertidor y circuitos electrónicos para bajar esa tensión de 12 voltios de la batería a 5 voltios, que son, digamos, el voltaje de sensores. Bien, ese sensor de temperatura de aire, pues también tiene su masa, y la masa la hace a través del pin 6 y nos va hasta el pin 97 de la UCE. Y luego tenemos ya el de señal. Este es el que importa porque la UCE ha de recibir esta señal para determinar y saber cuánta masa de aire está entrando en ese motor. Por lo tanto, fijaros que es importante este cable. Aquí, si vais a hacer una diagnosis, lo más importante es que comprobéis todas las alimentaciones, que comprobéis que las conexiones están bien, que no están sueltas, que comprobéis la salida número 5 o la llegada número 30 de la UCE, y esto generalmente cuanto más masa tengamos, más voltaje tenemos en el voltímetro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mirar cada cable si tiene continuidad, si tiene su voltaje correspondiente y si tiene su variable tensión en el cable número 30 de la UCE. O sea, pin 5 del caudalímetro, 30 de la UCE. Y con esto ya tendríamos el esquema del caudalímetro, que también es un sensor de la EGR. Ojo, muchas veces nos dice el escáner que está mal el caudalímetro y el problema es de la EGR, o que está mal la EGR y el problema es del caudalímetro. Así que, ojito. Pues nada, espero que os haya gustado, que lo compartáis con la gente que conocéis, con mecánicos, con estudiantes, con amigos, con todos aquellos que se interesa la mecánica, y nada, y que os suscribáis todos. Vamos a suscribirnos todos al canal, ¿vale? Estos cursos son gratis completamente y espero que algo que os sean de utilidad. Pues muchas gracias. Hola, soy el Kansa y te hablo desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Mira, este es el quinto esquema que te pongo de gestión del motor, separaditos, para que los comprendas mejor. Solo te pido una cosa, que te los estudies, porque va a ser muy bueno para ti, y que los compartas con la gente. No seas egoísta, compártelos para que todo el mundo sepa cómo funcionan estos circuitos. Pues ahí te va el circuito de sensor de temperatura, de agua, aire y combustible. Muchas gracias y nos vemos. Esquema eléctrico de sensor de temperatura, de agua, aire y combustible. Aquí tenemos 3 sensores que van a informar a la UCE de la temperatura del aire, de admisión, de la temperatura del agua que hay en el motor, del refrigerante, y también de la temperatura del combustible. Bien, estos sensores trabajan de la siguiente manera. Primero, tenemos aquí los 3 sensores y tenemos la UCE. Sale voltaje del 30 de la UCE. No hemos puesto ahí el 30, ya sabemos que es el 30, este primero. De aquí alimentamos la UCE. La llevamos a masa a la UCE a través del 31 de la batería. Y aquí ya nos sale un cable desde el 24, el pin 24 de la UCE, al pin 1 del sensor de temperatura de aire. Ojo, este sensor de temperatura de aire, igual que el de agua y de combustible, son tipo NTC. Quiere decir que es coeficiente de temperatura negativo. Es decir, cuanto más caliente esté o reciba la señal el sensor, menos resistencia tiene ese sensor. De manera que a 20 grados bajo cero tendrá 4 voltios, por ejemplo, y a 20 grados sobre cero pues tendrá, por ejemplo, 2 voltios. Por lo tanto, disminuye en función de
la resistencia y la temperatura. Pues bien, aquí lo que hace es que desde el 24 de la UC sale un voltaje de 5 voltios. Hay dentro un circuito electrónico con alguna resistencia que va a hacer una caída de tensión. Por lo tanto, esa caída de tensión es la que va a recibir la UC como señal de temperatura. Evidentemente, la masa la va a hacer por el siguiente pin del sensor de temperatura de aire y la va a llevar, en este caso, al pin 28 de la UC. Que esto significa que este pin va a ser el de la masa de sensores. Bien, si nos vamos al sensor de temperatura de agua, también sale otro cable con un voltaje de 5 voltios hacia el sensor de temperatura de agua. Dependiendo de la temperatura que tenga el agua, puede ir variando ese voltaje. ¿Por qué? Porque dependiendo de si el agua está fría o está caliente, con fría tendrá más voltaje y con caliente tendrá menos. La masa también va hacia la masa de sensores, que es el 28. Y por último, tenemos el pin 45. Estos son pines ficticios. Hay que ver exactamente el esquema, digamos, específico del coche para saber qué pines corresponden. Pues este pin nos lleva al sensor de temperatura de combustible, que pasa lo mismo. Todos están igual, todos tienen la caída de tensión por otro circuito interno que tiene en la UC. Le da los 5 voltios al 1 del sensor de combustible y depende de la caída de tensión, pues tendrá un voltaje determinado, el que utiliza la UC, para después rectificar, digamos, el combustible. También aquí la masa viene a la masa de sensores. Y mañana otro vídeo de sensores de gestión del motor. No te olvides, suscríbete. Hoy te voy a enseñar los esquemas del sensor de revoluciones inductivo y el sensor del árbol de levas Hall. Espero que aproveches y aprendas el esquema, que es muy sencillito, de estos dos sensores. No te olvides de suscribirte y de compartirlo con todo aquel que le guste la mecánica y la electricidad del automóvil. Pues ahí va el vídeo. Esquema eléctrico del sensor de revoluciones inductivo del cigüeñal. Bien, pues este sensor es un sensor electromagnético, con la ayuda del cual el sistema de inyección de combustible sincroniza la operación de los inyectores de combustible y además también del sistema de encendido. Este sensor envía la señal de velocidad y la posición del cigüeñal a la ECU del motor. Esta señal es una serie de impulsos repetitivos de voltaje eléctrico con una señal senoidal generados por el sensor, y lo hace cuando el motor está girando. Cuanto más rápidamente gire el volante, que es el elemento sobre el que el sensor está leyendo la velocidad del motor, pues más rápido va a ser el corte y más voltaje va a adquirir. En base a estos impulsos, la ECU o la UC controla los inyectores de combustible y el sistema de encendido. El esquema es muy simple. Tenemos que alimentar la UC. Va al pin 30 de la UC, en este caso el positivo de batería. El negativo va, como siempre, a masa. Y ahora sale un voltaje que se genera en el sensor y lo envía a la UC. Pero es un voltaje de alterna. Es un voltaje de corriente alterna, senoidal. Y luego tenemos en la otra punta de la bobina también voltaje alterno. Pues aquí tenemos cómo funciona el sensor.
tenemos también otro sensor, que es el sensor de árbol de levas. Sensor de árbol de levas. Este puede ser o bien sensor inductivo o sensor Hall, tipo Hall. Si es sensor inductivo, pues la función es la misma. Lo que pasa es que aquí el sensor está activando desde el árbol de levas. Es decir, que en una leva determinada para este sensor, lo que hace es indicarle a la UCE del punto muerto superior o de un punto determinado de lo que sería el pistón 1, por ejemplo, en punto muerto superior. Es decir, va a determinar una posición de un cilindro, de un pistón, a través del árbol de levas. Cuando consigue eso, además sincronizando con el sensor del cigüeñal, pues va a saber la UCE cuando tiene que inyectar o cuando tiene que hacer un encendido, sincronizando esas dos señales. ¿Cómo funciona? Pues funciona exactamente igual que el anterior. Pero este está en el árbol de levas y el otro está en el cigüeñal o en el volante del motor. Es también señal de senoidal, corriente alterna. Aquí lo tenemos. Ya está. Este sensor tiene dos cables, pero podría tener un tercero que sería el apantallamiento. Es decir, sería un cable de masa para apantallar estos dos cables y que no tengan interferencias. Hay otra posibilidad y es el sensor de revoluciones, que puede ir en revoluciones, en volante, o puede ir también en árbol de levas. Y es un sensor de efecto Hall. Hay un vídeo por ahí donde explico el sensor Hall. ¿Cómo funciona esto? Pues voltaje de batería a UCE y a masa. Bien, pues ahora sale o bien, puede haber varias opciones. O salir de la UCE un cable hacia el sensor de 5 o 12 voltios, o venir de un relé o de la llave de contacto voltaje de 12 voltios para alimentar el sensor. Luego tendremos una masa que suele venir a la UCE o al negativo de sensores, y la señal, que es del tipo cuadrada. Esta no es senoidal, es tipo cuadrada. Y aquí tendríamos el circuito completo. Es decir, que el cable número 2, que va desde el sensor 2 al 86, en este caso de la UCE, sería el cable de señal. Saldría una señal cuadrada. Bien, con estos dos sensores que hemos explicado, pues se va a transmitir a la UCE la posición exacta, digamos, y la velocidad del motor, y cuando tiene que la UCE abrir un inyector, y luego por el sistema electrónico que tiene dentro, los circuitos electrónicos, va a determinar la apertura de los siguientes. Pues espero que te haya gustado, que te sea útil el vídeo. Espero que te suscribas al canal si no te has suscrito y que lo compartas con amistades, mecánicos, estudiantes, etcétera, etcétera. Pues hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Aprende con Ecansa en el curso de esquemas eléctricos gratuitos de componentes de gestión del motor. Hoy vemos el sensor TPS o sensor potenciómetro de mariposa, el MAP, que es medidor de presión absoluta, y el MAP de turbo con sensor de temperatura.
Es decir, el map de 4 cables. Pues ahí va el vídeo. Esquema eléctrico de sensor de posición de mariposa de 3 conectores, 3 pines. Este sensor lo que va a hacer es informar a la UCE o la EQ la posición de la mariposa de gases. Por lo tanto, el esquema es el siguiente. Del 30 sale una alimentación, ya sabemos que el 30 es positivo de batería, hacia, en este caso, el pin 1 de la UCE para alimentarla. Y del pin 26 de la UCE también, en este caso, le va a enviar la masa, el 31, hacia la UCE. Es decir, que se conecta el 26 a masa. A partir de aquí tenemos un cable que va, en este caso, desde el 90, pin 90, hacia el pin 1 del sensor, del TPS, con 5 voltios. Es alimentación de sensores, 5 voltios, estabilizada. Luego se va a hacer la masa del sensor desde el terminal 3 hasta, en este caso, el 72 de la UCE. Esto sería la masa de la UCE. Por lo tanto, solo nos queda la señal. Y es que el sensor va a informar por el pin 2 a la UCE de la posición de la mariposa. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de voltios, con una resistencia que tiene dentro del sensor, va a ir variando los voltios. A más voltios, más apertura de mariposa generalmente. También podría ser al contrario. Pero generalmente, a medida que va subiendo los voltios, la mariposa está más abierta. Pues este es el esquema eléctrico de sensor de posición de mariposa. ¿Todavía no te has suscrito al canal? Pues ahora es el momento de suscribirse. Ten en cuenta que todo esto cuesta hacerlo y lo que quiero es que os llegue gratis totalmente estos vídeos para que aprendáis. Espero tu suscripción. Muchas gracias. Tenemos otro sensor muy importante que es esquema eléctrico de sensor de presión absoluta o MAP. También tiene 3 cables. El sensor MAP es para que la UCE sepa de la presión que hay en el colector de admisión del motor. Por lo tanto, aquí también tenemos una alimentación hacia la UCE y masa de la UCE. Por lo tanto, ya tenemos alimentada la UCE. Desde aquí nos sale un cable con 5 voltios, también positivo de sensores, hacia el pin 1 del MAP, medidor de presión absoluta MAP. Nos viene el negativo hacia el negativo de sensores, que generalmente suelen estar todos en 1, generalmente, esto hay que ver cada esquema específico, y la señal también irá variando de menos a más, es decir, más presión tenemos más voltios y menos presión tenemos menos voltios. Pues eso sería el esquema eléctrico de sensor de presión absoluta MAP. Pero además también tenemos el esquema eléctrico de sensor de presión absoluta MAP turbo, es decir, del MAP que informa de la presión para el turbo. Y aquí también tenemos un sensor de temperatura de aire dentro del MAP. Por lo tanto, aquí tenemos 4 cables. Tendríamos, como siempre, el positivo hacia la UCE para que la alimente. A veces puede haber más positivos, evidentemente, incluso de 30 o de relé. El negativo para que esté bien alimentado, tanto por positivo como por negativo. Y de aquí le van a salir un cable con 5 voltios hacia el sensor MAP. Luego tendremos el negativo del sensor MAP que va hacia la UCE.
tendremos otro positivo, que este va al sensor de temperatura del MAP, con 5 voltios también. La masa de este sensor de temperatura de 5 voltios será la misma que el 1, es decir, que el pin 1, el terminal 1, será la masa también de este sensor de temperatura. Y ahora tenemos la señal, que parte del 3 del sensor de presión absoluta hacia el 62 de la UCI. Por lo tanto, le va a enviar una serie de voltios, que a más voltios, más presión. Pues ahí sale y nos llega al 62 de la UCI. Bien, espero que después de este vídeo os suscribáis. Hay mucha gente que lo ve y no se suscribe. No cuesta nada suscribirse, es gratuito. Además, dándole a la campanita recibiréis los vídeos cuando sale un vídeo. Y a mí me hacéis, pues bueno, me dais un poquitín de aliento para seguir haciendo vídeos. Pues muchas gracias y espero que estéis suscritos al canal. En el curso de esquemas eléctricos gratuito que estamos haciendo, hoy vamos a ver la electroválvula de EGR de 2 y la electroválvula de EGR de 5 cables. Espero que te guste y te suscribas. Muchas gracias. Cuando en la cámara de combustión los gases son muy calientes, el nitrógeno, que no debería de combinarse con ningún otro gas, se combina con el oxígeno. Y de ahí nacen los óxidos de nitrógeno. Una forma de eliminarlos, aparte de ahora actualmente que tenemos el AdBlue, es con las electroválvulas de recirculación de gases, las EGRs. Vamos a ver la de 2 cables y la de 5 cables. Por lo tanto, vamos con la de 2 cables. Alimentamos la UCI, como siempre, desde el 30 directamente y a masa. Hay que ir al esquema específico, ¿eh? Alimentamos el relé, al 30 del relé, directamente de batería. Alimentamos en este caso directamente del 30 también la bobina del relé, el 86, la entrada de la bobina o entrada de corriente de mando. Bien, desde el 20 de la UCI, en este caso, le vamos a enviar una señal, una masa, al 85 de relé, a la salida de bobina o salida de corriente de mando. Y cuando tenemos ya este punto, lo que hacemos es que nos va a salir voltaje ya por el 87 del relé y va a ir a la bobina de la válvula o electroválvula EGR. Y la UCI a través del 2 le va a activar la electroválvula EGR. Sale masa del pin 47 de la UCI y se la envía a la EGR. Sería una señal cuadrada porque es pulsante, ¿eh? Va por pulsos, pero es señal cuadrada. Ya que tendríamos el esquema de una electroválvula EGR. También vale para la electroválvula de presión del turbo. Seguimos con el esquema eléctrico de la EGR de 5 cables. Vamos a ver la situación. Sería 30 de batería. Alimentamos el pin de la UCI que le corresponda, en este caso 30. 26 se va a masa. Muy bien. Ya tenemos la UCI o la EQ alimentada. Vamos a ver que aquí tenemos un 15, llave de contacto. Tenemos alimentación a través de llave de contacto a la EGR de 5 cables. Después del pin 32, en este caso de la UCI, alimentamos con 5 voltios al terminal B de la EGR. Esto es para alimentar el potenciómetro que lleva la EGR interno,
habrá esa masa del potenciómetro y también de la misma EGR. Y después tenemos una activación de masa desde la UCE para que la EGR se pueda activar, digamos la mariposa de la EGR. En este caso no es una mariposa, sino que es una obturación. Y desde el terminal C sale hacia el 84 de la UCE lo que sería la señal del potenciómetro. Así, de esta manera, la UCE sabe en todo momento en qué posición está, digamos, la obturación de la EGR, para darle más o menos apertura. Bien, pues esto es el esquema eléctrico de la EGR de 5 cables y de 2 cables. Espero que te sirva, que te sea útil. Siempre hay que mirar el esquema determinado, porque esto es muy genérico, pero así funcionan todos. Pues solo te queda suscribirte, porque hay mucha gente que lo miráis esto y no suscribís. Hay que suscribirse. Y además, si le dais a la campanita, veréis todos los vídeos que voy sacando. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hoy vamos a empezar con los esquemas de encendido. Este es muy antiguo, casi que no vas a necesitar, a no ser que te dediques a coches muy clásicos. Pero aquí te lo dejo para que lo veas. Es esquema de encendido por platinos o puntos de contacto. Espero que te guste. Comenzamos con el curso de esquemas de encendido. Vamos a ir por el más simple, que es esquema eléctrico de encendido de puntos de contacto o platinos. Fijaros que vamos a enviar voltaje desde 15, es decir, desde llave de contacto al 15 de la bobina o al punto B de la bobina. Bien, el punto 1 de la bobina, que sería, digamos, el punto R, nos va a salir hacia el distribuidor. Un distribuidor que en este caso tendría platinos, puntos de contacto. Iría, digamos, a la entrada del platino. Y la salida la tendríamos hacia masa. Ya estaría. ¿Qué pasa? Aquí se trata de interrumpir esta corriente. ¿Qué le va a interrumpir? Pues le va a interrumpir el platino. Y va a crear, entonces, una vez interrumpida, va a crear un alto voltaje en el cable central de la tapa. Por lo tanto, es muy importante que determinemos el punto inicial del cilindro número 1 cuando va a hacer la chispa. Y luego hacer el orden de encendido. Y luego pondremos el orden de encendido correspondiente. Por ejemplo, en este caso, que no quiere decir que sea para todos, ni mucho menos, partiríamos, por ejemplo, del 1, iríamos a la bujía 1. El siguiente sería, por ejemplo, el 2, y nos iríamos a la bujía número 2. El siguiente sería al 4, y nos iríamos a la bujía número 4. Y el siguiente sería el 3, y nos iríamos al cilindro número 3. 1, 2, 4, 3. Sería el orden de encendido en este caso. Bien, pues si te ha gustado, suscríbete. Si ya estás suscrito, pues compártelo con amigos. Fijaros que aquí es muy importante, en este circuito, saber dos cosas. Que el platino se desgasta y que el patín que llevan en el martillo del platino
también se desgasta. Y si se desgasta, pues quiere decir que hay que hacer reglajes continuos. Estos son para coches muy clásicos ya, muy antiguos, ¿vale? Pero aquí te lo dejo. Pues muchas gracias. Hoy vas a aprender a hacer el esquema de un sistema de encendido electrónico con módulo o pastilla que llamaban de cierre constante o de energía constante. Por lo tanto, ahí va el vídeo. Espero que te guste y te suscribas al canal. Esquema eléctrico de encendido con sensor de efecto Hall. Bien, aquí la diferencia que hay con el sistema de encendido por puntos de contactos o platino es que en este primero de platinos interrumpe la corriente del primario, del circuito primario de la bobina, el mismo platino. Es decir, cuando se corta el platino, cuando se separan, entonces se corta la corriente y se produce la alta tensión en el secundario. Aquí en este caso vamos a tener un módulo electrónico y un sensor Hall, que ya hemos visto en otras ocasiones. Por lo tanto, este sensor Hall va a ser el que va a enviar la señal al módulo para que corte la corriente del primario. Pero ojo, este módulo ha de estar también alimentado. Vamos a ver por qué estas patas o estos pines de este módulo sí que son pines reales. Otra cosa, hay dos tipos de módulos. Los de cierre constante, que tienen siempre el corte de corriente en la misma posición para cada cilindro, y los de energía constante, que disparan cuando ha alcanzado una determinada potencia. Vamos a ver el esquema. Tenemos el positivo de batería, tenemos el positivo de llave de contacto, y aquí nos va a venir un cable al borne 15 de la bobina y otro a alimentar el módulo, que lo hace por el pin 4. O sea que el pin 4 ha de quedar alimentado por la llave de contacto. El 2 del módulo va a masa. Luego el 1 de la bobina, que sería el negativo, va a venir al 1 del módulo. Además, de aquí, de este 1, puede salir algún cable hacia el contador de revoluciones del vehículo, al cuadro, por ejemplo. Bien, el 6 del módulo envía corriente al positivo del efecto Hall, del sensor Hall. El 5 es el que da masa al sensor Hall. Y el 0 es el que le va a hacer la señal para que corte la corriente del primario, el módulo de encendido. Y con esto ya estaría el esquema de encendido del módulo. O sea, encendido electrónico con módulo, con efecto Hall, o también podría ser, por ejemplo, con generador de impulsos, efecto alternador, corriente alterna. Pero este sería de corriente continua, ¿vale? Pues esto es el esquema que hemos estudiado hoy, que tenéis que saber, aunque ya de estos coches hay poquitos, pero hay todavía bastantes de los llamados clásicos. Y solo espero que os suscribáis, no os olvidéis de suscribiros. Si queréis darle un like, le dais un like y le dais a la campanita para que os lleguen todos los vídeos. Esto es un curso para aquellas personas que no tengan posibilidades de hacer cursos de pago, para que vayáis viendo cómo van perfectamente los esquemas. Pues nada, agradeceros y hasta el próximo vídeo. Hoy vamos a ver el esquema de encendido estático o DIS. Este tipo de encendido es para motores de cilindros pares, no para impares. Por lo tanto, aprende bien lo que vamos a ver hoy. Suscríbete y compártelo con compañeros. Muchas gracias. Hola,
Buenas, soy el Kansa y les hablo desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Hoy vamos a ver el esquema eléctrico de encendido DIS o estático. Bien, aquí tenemos que decir que las bobinas están de 2 en 2 en serie y en estos casos no hace falta sincronizar con el sensor de árbol de levas. Lo importante sí que es el sensor de revoluciones que ha de indicar el salto de la chispa. Bien, pues vamos a ver cómo funciona el esquema eléctrico de encendido DIS. Tenemos 30 de batería, alimenta a la UC y se va a masa. Ya tenemos la UC alimentada y preparada para activarse y ser operativa. Y ya tenemos con el 15, que es llave de contacto, vamos a alimentar las bobinas. Aquí tenemos la alimentación de la bobina por el 1, en rojo. Bien, pues después de aquí, de alimentar la bobina, desde el pin 52, en este caso de la UCE, va a activar, por ejemplo, las bobinas 2 y 3, que estarían en serie, entre ellas. Y por el pin 26 va a activar las bobinas 1 y 4. Aquí habrá lo que se llama chispa perdida. Habrá una chispa, digamos, que será operativa, la que esté el cilindro en compresión, y la que esté en escape, pues no será operativa. Y le tengamos estas activaciones que, ya hemos dicho, ha de tener un sensor de revoluciones para que pueda este sensor hacer el inicio de la chispa. Va a leer sobre el volante o sobre el cigüeñal, sobre el volante del motor o sobre el cigüeñal, y lo que va a hacer va a ser enviar a la UCE la señal, a la UCE, y el problema que tenga la UCE va a hacer que empiece a hacer las chispas de cada bujía. Por lo tanto, sería una bujía, otra bujía, otra bujía y otra bujía. Pero ojo, aquí tendríamos que dos bobinas en serie harían el cilindro 1 y 4 y las otras dos, también en serie, harían el cilindro 2 y 3. Por lo tanto, esto sería, digamos, el orden de los cables, porque aquí sí que hay cables de alta todavía. Pues espero que les haya gustado el vídeo, que les sea útil y que se suscriban al canal. Gracias por suscribirse y nos vemos en el próximo sistema de encendido. Este sistema de encendido va sobre bobinas EDIS o bobinas de lápiz. Espero que os guste. Hola, buenas, soy el Kansa y les hablo desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Vamos a hacer hoy el esquema eléctrico de encendido de bobina de lápiz. Este encendido es también estático, pero va con bobinas separadas. Aquí les vas a ver perfectamente las bobinas, porque además cada bobina va a una bujía. Sin embargo, vamos a ver cómo es el esquema. Vamos a partir del 30 de la batería, que nos llega a alimentar la UCE, y la UCE también se alimenta por masa, para que así sea esta UCE operativa. Bien, aquí tenemos ahora un 15, llave de contacto, y de aquí vamos a enviar a la bobina número 1. Esta sería la de abajo, la número 1, la siguiente la 2, la siguiente la 3 y la siguiente la 4. Bien, pues aquí tenemos la bobina alimentada hacia el número 1. Aquí tenemos la bobina alimentada hacia el número 1. Seguimos y vemos también que tenemos hacia el número, la bobina número 2. Ya tenemos la número 1 y la número 2 alimentadas. Vamos a ver ahora
¿cómo sigue? Fijaros que del pin 2 de la bobina 1, de la primera bobina, va a salir un cable a la 4. ¿Vale? Es decir, la estamos poniendo en serie con el 1, como en el caso anterior. Y luego, de la 2, de la bobina número 2, vamos a ponerla en serie con la bobina número 3. Aquí lo tenemos. Y ahora van a cerrar el circuito en la UCE para activarlo los dos cables que nos faltan, que sería, por una parte, desde el pin 24, por ejemplo, nos vamos a ir a activar la bobina número 4, con lo cual también estará activada la bobina número 1. Es decir, este cable de la bobina número 4, hemos empezado por abajo, recordad, la de abajo es la número 1, la siguiente 2, la siguiente 3 y la última, la más alta, la que está más arriba, la 4. Bien, pues este pin 2 o terminal 2 de la bobina número 4 va a ser activado por el pin 24 de la UCE. ¿Y esto qué significa? Que va a activar las dos bobinas, la número 4 y la número 1. Y también serán de chispa perdida. Vamos a ver la siguiente. Ahora desde el pin 48 va hacia el pin número 2 o terminal número 2 de la bobina número 3. Y como está en serie con la 2, pues estas dos bobinas van a activarse a la vez. Ya decimos que es chispa perdida. Por lo tanto, cuando se activen las dos bobinas, la chispa de las dos bobinas, pues habrá una que estará en compresión, explosión, y la otra estará en escape. La que funciona realmente será la de compresión, explosión. Y esto también va manejado por el sensor de revoluciones que activa un programa para que puedan saltar a chispa en su momento. Por lo tanto, este es el esquema eléctrico de encendido bobina lápiz, pero estático. Estático, DIS. ¿Vale? Pues nos vemos en el próximo vídeo, pero no sin deciros antes que tenéis que compartir. No sin deciros antes que tenéis que compartir con toda aquella gente que pertenezca al ramo de mecánica, para que vayan aprendiendo cómo funcionan los esquemas eléctricos del automóvil. Pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.